Sí. Sin embargo, el actual gobierno ha declarado que él no da empleo, que no crea empleos. ¿Cuál es su opinión, diputado? Bueno, el precepto constitucional previsto en el artículo 5 es una garantía individual, es una prerrogativa del gobernado, tener derecho y acceso a un empleo digno y socialmente útil. Entonces, quienes tengan una buena lectura e interpretación y ponderación de los principios constitucionales saben perfectamente que es deber subsidiario del Estado dar empleo a los que no tienen justamente una ocupación laboral. Entonces, tenemos que irle subiendo de tono. Los jóvenes que no hacen nada, ni estudian ni trabajan, y los que ya terminaron una carrera privilegiadamente, deben tener un empleo. Y el gobierno está obligado, no es si quiere o no quiere, está obligado, ¿verdad? Es un deber público que debe cumplir en atención a esta garantía del artículo 5 de la Constitución Federal. ¿Qué van a hacer ante la negativa que se está presentando por parte del Ejecutivo en ese tema? Yo creo que todo aquel diputado que en este Congreso esté en contra de una iniciativa que evidentemente beneficia a un sector social de casi el 20% de la población de tlaxcaltecas, particularmente los jóvenes entre 18 y 28 años, todo aquel que esté en contra de esta iniciativa de ley esté en contra del pueblo de Tlaxcala y particularmente en contra de los jóvenes. Entonces, razonablemente, la sociedad los va a juzgar, porque no podemos, el Congreso no puede quedar callado ante la carencia de empleo, la generación de fuentes de trabajo, la instalación de planta productiva, la motivación a la iniciativa privada y a los sectores sociales, organismos particularmente, para que ocupen y le den un empleo formal a los jóvenes, porque partimos de una paradoja. Cuando los jóvenes egresan de las facultades de las diferentes de las universidades o de las instituciones de educación superior o los técnicos de nivel medio superior, lo primero que buscan es un empleo, y cuando llegan lo primero que les piden es experiencia laboral. Y justamente lo que no tienen es experiencia y por eso no tienen empleo. Entonces, el gobierno debe dar al menos un año de empleo como un deber subsidiario del Estado. No es si quiere, no es si puede o no. Él tendrá que gestionar, el responsable del tema ocupacional en Tlaxcala, los recursos suficientes para que se dé el primer empleo. ¿Tendrá alguna cifra de los egresados de las universidades con los que salen y no encuentran alguna oportunidad laboral? Y si estarían, se estaría, por ejemplo, planteando el 100% de salario, el 50%. No, al menos voy a leer el proyecto de iniciativa de ley el próximo martes, en su detalle, ¿verdad? Es una ley nueva, pero que tiene sustento tanto en el artículo 5 de la Constitución Federal como en el artículo 123 y en sus correlativos aquí en la Constitución del Estado de Tlaxcala, ¿verdad? El universo varía dependiendo, pues, de los ciclos, ¿verdad? Egresan, por ejemplo, en algunas universidades, tanto la autónoma como las universidades privadas, en junio o julio, y otros egresan en enero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces va variando la cantidad. Lo que nosotros queremos es que se promueva una convocatoria para que en el mes de diciembre se emita convocatoria que convoque justamente a aquellos jóvenes que aspiran a su primer empleo. ¿Y qué tan difícil va a ser que se aprueben estas iniciativas, tomando en cuenta que no se necesita el respaldo de otras fuerzas parlamentarias? Bueno, miren, yo voy a empezar a caminar por los municipios más grandes y voy a empezar a socializar esta propuesta de iniciativa de ley. Y si mis compañeros
diputados no son sensibles a esta necesidad, aquí tendrán a ese 20% de la población que está desocupada, exigiéndoles que aprueben esta ley. ¿A partir de cuándo vamos a recorrer los municipios? Ya tengo una agenda que va a correr a partir de la otra semana. Son 2 leyes y 2... 2 leyes, sí. La ley dos que crea propuestas. el primer empleo. Ajá. Y la ley que crea el fondo de recompensas. ¿De aquí a mayo da tiempo? Para, evitar o frenar la delincuencia. Okay. ¿De aquí a mayo da tiempo? Sí, da tiempo. ¿Y van a presentar otras más? Ya presenté la primera, que es la del primer empleo, que voy a la que daré la primera lectura el próximo martes. Sí. ¿Habrá otras más? Sí, las voy a subir. Voy a subir la otra del fondo de recompensas. Ajá. Para la prevención delictiva, y después subiremos las propuestas de reforma a la Constitución y a la Ley de Derechos Humanos y de Seguridad Pública. Lo que hoy fue una recopilación, una presentación hacia la sociedad tlaxcalteca, ¿de eso se trató? Sí, lo que quiero evidenciar es que no hay parálisis legislativa, que nosotros estamos trabajando y tenemos propuestas claras. Si los que están al frente de las comisiones no tienen un plan y una agenda legislativa para los 3 próximos años, pues es asunto de ellos. ¿Ustedes votan por la transparencia? ¿Quieren transparentar? Queremos transparentar, y también por la rendición de cuentas. Y en la cultura hoy contemporánea de justificar en 2 sentidos la aplicación de los recursos, es que seremos férreos vigilantes y fiscalizadores de cómo se aplica el dinero en Tlaxcala, el dinero público, el dinero del pueblo. Pero también tenemos que cotejar que ese dinero que se utilizó tenga impacto social. Entonces no se puede acreditar el uso de recursos solo con documentos, sino que esos documentos tienen que cotejarse con impacto social. Con impacto social, para qué sirvieron, en dónde se aplicaron y cuáles han sido los beneficios de la sociedad tlaxcalteca a partir de la aplicación de esos recursos. ¿Convocaría usted a revuelta en caso contrario? Porque habló de un 20% de población que podría manifestarse. ¿Eso es una convocatoria de revuelta? No. Estoy invitando a que los demás diputados sean sensibles a esta necesidad social. Decía yo hace un rato, tomando un aforismo coloquial, la vida es buena si la bolsa suena. Entonces, si la gente no tiene dinero, no tiene para comer, entonces ¿por qué estamos hablando de bienestar, de confort, de satisfacción de necesidades? Si la gente, por aquí circulan diario gentes que andan pidiendo empleo. Diario, y en todas las oficinas de todos los diputados tendrán un gran paquete de gente que pide un empleo, que pide una oportunidad. Y este es un deber público, es un deber subsidiario, y ojalá los juristas que orientan las políticas públicas en este estado y que revisan la Constitución y las leyes secundarias asuman que la ponderación del principio establecido como garantía en el 5º constitucional del Código Político Nacional de nuestra Constitución Federal, vean que es deber del Estado, no es un acto generoso, ni es un acto bondadoso o un acto de misericordia querer darle trabajo a alguien. Es una obligación, es un deber, y ese deber público tenemos que hacer lo que se puede. ¿El Estado sí tiene las posibilidades para hacerlo? Totalmente. ¿En las cuentas económicas usted lo ve viable? Sí, es muy razonable lo que estamos nosotros planteando. Ya ¿A cuánta gente en números pide usted que le dé empleo el gobierno? El martes voy a manejar el contenido de la ley en una primera lectura y pediré la solidaridad de los diputados para que esta necesidad de carencia de empleo se solvente con la intervención del Estado, que, insisto, debe cumplir esa actividad de generar empleo y de incorporar a los jóvenes. ¿Hablamos del Estado tlaxcalteca o del Estado mexicano? El Estado mexicano y el Estado tlaxcalteca.
Ok, nada más que ustedes solo regulan el estado tlaxcalteca. Solamente. Ok, gracias. Sí, solamente. Diputado, ¿qué pasó con los demás compañeros, colegas suyos, que habían formado el grupo, que había sido mayoría y se fueron de un momento a otro? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasó? Pues mire, hay espíritus frágiles que se doblegan ante situaciones que les proveen de beneficios y no les importa el interés colectivo. Entonces, circula aquí en los pasillos de este Congreso nombres de algunas gentes que tuvieron acuerdos para separarse del G18, del grupo de los 18, con un beneficio directo o indirecto que se los otorgaron en algún lugar. Entonces, ellos sabrán y la historia los juzgará. Yo les he dicho, el tema de aceptar beneficios directos sacrificando los intereses públicos es un estigma que les va a costar mucho más de lo que recibieron quitárselo. Y la historia así se los va a juzgar. Y la sociedad de Tlaxcala así se los va a cobrar. ¿Está usted diciendo que se vendieron? Estoy diciendo que hay algo oscuro atrás de esa separación. Y es grave. Es grave porque los diputados fuimos electos para representar los intereses de la sociedad, y aquellos que por su fragilidad humana vendieron la causa pública, la causa del pueblo, por beneficiarse con beneficios inmediatistas, el pueblo de Tlaxcala se los va a cobrar. ¿Quién los compró? Y se los va a cobrar en la urna, en las urnas. ¿Quién los compró, en la señor? votación. ¿Quién los compró? Mire, yo no tengo datos evidentes, pero aquí en los corrillos del Congreso se sabe que hubo gente que se benefició directamente, obtuvo beneficios directos y por eso abandonó el grupo de los 18.